Hay mujeres que no solo llegan a lugares de poder, los redefinen desde adentro. Y después, cuando podrían quedarse cómodas ahí, eligen incomodarse otra vez. Empezar de nuevo. De esas es Isela Constantini. Fue la primera mujer en liderar General Motors Argentina y también la primera en estar al frente de Aerolíneas Argentinas. Dos estructuras enormes, dos contextos completamente distintos y en ambos casos el mismo desafío, tomar decisiones cuando todo está en juego. Pero lo más interesante de Isela no es solo lo que hizo, es lo que decidió hacer después. Salirse del camino más obvio, correrse del título y volver a construir desde un lugar más propio, más alineado. En este episodio quiero que hablemos de liderazgo real, del que no siempre queda bien, de costos personales, de intuición y de esa tensión constante entre lo que se espera de vos y lo que sabes que tenés que hacer. Porque a veces crecer no es escalar, es animarse a cambiar de dirección. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En esta octava temporada, sí, escuchaste bien, octava, vamos a seguir abriendo conversaciones con mujeres alucinantes, reales, escuchando sus historias y viendo cómo esas impactan en nosotras. No me dejes sola. De novo, 1h30 conversando en portugués. Contenido 100% humano. Nina Valle Aminga. Selwell by Avi María. BIN, Finanzas para Mujeres Felices. Hace como 2 años que estamos intentando tener este encuentro y estoy muy feliz y agradecida de que se haya dado. Estuvimos hablando en portugués hasta recién, así que vamos a intentar no hacerlo durante la entrevista, pero estaría bueno también si sale, que salga lo que salga. Bueno, Sabri, un placer. Las cosas se dan en los momentos que se tienen que dar, así que seguramente estos 2 años van a aportar a que podamos compartir más de estos 2 años de experiencia. No tengo duda. Hablamos un montón y voy a volver a lo que ya sé, pero hay una pregunta de rigor en este podcast, en la primera, que es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? En realidad, o sea, cuando uno va a lo que era chiquita, ¿no? O sea, yo nunca tuve la ambición de decir, quiero, ni cuando estaba en General Motors, que me decían, bueno, elegí el puesto que quieras, o me decían, querés ser presidente de una operación, CEO. Nunca tuve esa ambición de querer ocupar un puesto. Sí, siempre quise explorar y desafiarme a mí misma. Yo creo que eso siempre fue el mayor drive, claro, la motivación. La motivación era entender si yo era capaz de hacer ciertas cosas y de probarme y de estar dispuesta a equivocarme. Es como cuando esa sensación de que tenés una única vida o que tenés tanto tiempo para explorar todo lo que podés, lo posible. Entonces siempre tuve esa sensación de que lo peor que me puede pasar es el día que me vaya a morir o el día que me esté muriendo, que pienso que me va a pasar una película de segundos, los últimos segundos que voy a estar respirando, y que me va a pasar una película súper rápida, en milésimas de segundos, de todo lo que fue mi vida. Y lo peor que me puede pasar, y es lo que me hace vivir con la intensidad que vivo, es que llegue un momento de esas milésimas de segundos y aparezca algo que no quise hacer o no me animé a hacerlo. Y diga, ¿por qué no lo hice? Sí, un pendiente. Entonces, no me preocupa las cosas que hice y que me salieron mal, pero sí me preocupa lo que no me animé a hacerlo. Ahí está buenísimo, pero lo que me parece más increíble, además, es que desde chiquita tuvieses esa sensación, ¿no? No había una fantasía. O sea, tu fantasía era hacer de todo lo que te gustase. Sí, yo me acuerdo, y lo menciono en mi libro, pero tenía unos 8 años, y vos te vas a acordar, en Brasil había un programa que se llama Fantástico, sí, claro, que pasaba los domingos y era medio que era prohibido para los chicos menores porque había historias fantásticas. Era una variedad de todo, había de todo, desde noticias periodísticas del mundo, había temas de cholulismo, había temas de todo. Y
Y me acuerdo que cuando entré un domingo a saludarlos a mis padres para decirles buenas noches, yo tenía 8 años, entré y estaba, me quedé paralizada porque en la televisión había una imagen de una pintura hecha a un óleo de una naturaleza, y era una señora que era una canadiense que mostraba cómo había pintado el cuadro, y lo pintaba con los pies porque no tenía las manos. Y yo me quedé, dije, no lo puedo creer, o sea, ¿qué tiene que pasar en la vida de una persona para que uno descubra que puede hacer otras cosas con el cuerpo porque nunca lo necesitó? Entonces dije, ¿por qué yo tengo que escribir con la mano derecha? ¿Por qué no puedo escribir con la mano izquierda? Entonces dije, ¿y por qué tengo que siempre prender las luces para entrar en un lugar? ¿Y por qué no me puedo aprender a moverme en lugares sin luz? Entonces, esas cosas fueron, y me decís, ¿por qué era así? La verdad no sé qué raya habré tenido, qué me habrá faltado de algunas neuronas que se me cruzaron. Más que faltado, sobrado probablemente. Pero a partir de los 8 años dije, yo quiero aprender a escribir con la mano izquierda. No quiero ser una dependiente de la mano derecha porque tengo la habilidad con la mano derecha. Quiero también usar la mano izquierda. Es espectacular, y además que te acuerdes que fue en ese momento concreto en el que entraste justamente a ver algo que no debías ver, supuestamente, ¿no? Sí. Y que qué loco que a veces lo que uno cree que no es adecuado, ¿no? Uno como padre decide, que en el fondo después cuando somos padres nos damos cuenta que tenés una responsabilidad enorme porque estás decidiendo mucho todo el tiempo sobre a qué expones a tus hijos y a qué no. Eso te resultó revelador. Sí, yo creo que lejos de asustarte, fue una oportunidad enorme. Sí, yo creo que es interesante porque siempre soy de analizar las habilidades y las oportunidades de desarrollo que tienen todas las personas, ¿no? Y yo siempre fui muy consciente de cuáles son las cosas que yo necesito para desarrollarme. O sea, y tanto que uno de mis últimos jefes en General Motors me dice, ¿vos anotaste todas estas cosas que fuiste aprendiendo sobre tu desarrollo y cosas que fueron pasando en tu carrera y en tu vida? Digo, no, pero así como hay gente que se acuerda de los nombres de las personas, o que llega a una ciudad que ya fue por la 5ª o 7ª vez y sabe exactamente dónde están los restaurantes, yo no tengo esa memoria. Yo tengo la memoria muy, muy marcada de qué me hace desarrollarme, o qué fueron momentos que fueron importantes en momentos bisagras que me hicieron una persona que sufrió por algunas emociones, que creció con otras actividades o actitudes o situaciones. Y eso es lo que me hace también tratar de ayudar a la gente en su desarrollo en el día a día, en laboral, de decir qué tiene que hacer para mejorar, y que bueno, uno lo da el consejo, pero después depende de uno si lo quiere tomar o no. Pero es algo muy natural mío, o sea, es esa necesidad de autodesarrollarme, de seguir viendo qué cosas más puedo hacer y aprender. Y que yo te iba a preguntar, cuando pensaba en la entrevista, venía como pensando, bueno, ¿cuánto te marcó el haber nacido en Brasil, vivido en Argentina, después vuelto a Brasil? Bueno, todas esas idas y vueltas que de alguna manera también es como algo que me marcó a mí en mi propia historia. Y entonces es una pregunta obvia en el sentido de que claramente no es lo mismo que si uno nace y crece y está todo el tiempo en la misma ciudad, en el mismo país. Acá hay cambio de idiomas. Pero así todo, con lo que vos contás, se nota que es algo como muy tuyo, ¿no? Completamente innato esta cuestión de la curiosidad y del recurso propio porque quiero un poco contarle a la audiencia lo que me estabas contando antes, de esta búsqueda tuya de qué estudiar, ¿no? Porque finalmente vos cuando terminás, vos estabas haciendo el secundario en Brasil y ahí tus padres te trasladan a Buenos Aires, a Córdoba. ¿Tenías? 16 años. 16, o sea, ¿te quedan 2 años o un año para terminar? Un año me quedaba. Tremendo. Así que sí, fue un shock, y más entre mi familia es súper futbolera, y en ese momento, hoy está, pero era peor todavía, y para los adolescentes creo que era River, la rivalidad entre Argentina y Brasil. Y nosotros éramos en Curitiba, que era una ciudad
porque habían pocos extranjeros, Sí. una ciudad muy cerrada, hablamos español, entonces nosotros éramos los extranjeros. Que igual tus padres eran argentinos, pero vos y tus hermanos todos nacieron en Brasil. Yo nací en Brasil, después el que me sigue nació en Argentina y los otros dos nacieron en Brasil. Okay. Pero era tanto que nosotros éramos muy claros de quiénes hinchábamos por Brasil y quiénes por Argentina, pero cuando llegamos al colegio, si Argentina había perdido, nos cargaban. Sí, Entonces decíamos, pero hemos hinchado por Brasil, ¿por qué nos cargan? Entonces, nunca te van a creer. Claro. Que los que hinchaban por Argentina dijeron, ¿sabes qué? Vamos a seguir hinchando por Argentina. Y los que hinchaban por Brasil digo, ¿sabes qué? Empecemos a hinchar por Argentina, porque si nos van a cargar igual, ¿por qué nos vamos a llevar el bullying de algo que no es cierto? Pero creo que lo que a mí me pasó es que cuando llegué a General Motors me sentí en casa, porque sentí que ya no importaba de dónde eras y qué idioma era tu idioma nativo, vos eras una ciudadana del mundo y yo me sentía una ciudadana del mundo. Yo no me sentía ni que era brasilera ni argentina y es muy difícil explicarlo y quizás vos lo puedes sentirlo como yo, que vos decís, ¿para quién hinchás? Y digo, no me lo pongan Argentina y Brasil jugando uno contra el otro porque lo sufro, lo paso mal, pero no es porque quiero que gane uno y estoy viendo que el otro está perdiendo. No, en el fondo nadie entiende que uno está tan feliz si gana uno que si gana el otro. A mí me pasaba, mi papá era argentino y mi mamá brasileña, entonces estaba dividida la casa y yo soy hija única. Mis papás veían los partidos en televisores distintos justamente porque si no se mataban. Y a mí me pasaba eso que vos decís, mis amigos, pero no solo con el fútbol, como algunas cosas que te dicen, obvio, sos re argentina, y el de argentino te mira y dice, ahora entiendo, es que sos re brasilera, como, y vos sabés que es un lugar común en el que te están encasillando y en realidad, más que nada, uno gana. O sea, es difícil por ahí el proceso de crecimiento, pero como vos decís, además de no solo entrar en espacios de trabajo que premian o que hacen buen lugar de esa, ¿no? de ese crisol que uno puede ser, uno de grande se va acostumbrando y va diciendo, che, esto es bueno, no tiene nada de malo poder ser de tantos lugares a la vez o poder entender a una persona u otra. Y sí, yo creo que ese es el gran desafío, más en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, Sabri, donde hay una expectativa de encasillar al otro, ¿no? Sí. Y que si vos decís, sí, hay mucha necesidad a mí me gusta de eso. El color blanco, entonces sos anticolor negro. Digo, no, o sea, no te estoy diciendo cuál es mi relación con el color negro, te estoy diciendo que me gusta el blanco. Entonces hay esa necesidad en la sociedad hoy en día de ponerte en la vereda de enfrente, ¿no? O sea, ¿estás en mi vereda o estás en otra vereda? Entonces, el tema de las nacionalidades tiene un desafío de buscar la dualidad y la dicotomía entre dos personas. Así que bueno, la verdad que ser ciudadana del mundo es difícil que lo entiendan. Todos se ríen cuando miran la cantidad de pasaportes que tengo y la verdad que me siento una ciudadana. Porque además del brasileño, del argentino, y tengo el americano y el italiano. Entonces, y me siento, o sea, voy y me siento de ese lugar y bueno. Sí, porque son partes de uno que están representadas ahí y claramente vos sos la suma de todo eso, no es que te reducís a uno o a otro. Gracias, Prun, por vestirme y por las carteras divinas para las invitadas. Bueno, antes de entrar en la etapa laboral, a mí lo que me interesa también es que vos cuentes cómo fue ese recorrido, vos tan curiosa, tan de acá y de allá, que pudiste elegir a dónde estudiar. ¿Qué fue lo que terminás eligiendo y por qué? Bueno, es muy interesante la pregunta porque yo todos los veranos nos íbamos a pasar vacaciones a San Juan, veranos, inviernos, porque mi papá trabajaba, entonces... ¿Tus padres los dos? Los dos, íbamos en auto, 2.800 kilómetros, nos dejaban en San Juan y ellos se volvían a seguir trabajando a Curitiba. Entonces, y me acuerdo que nosotros en San Juan prendían la televisión y a las
a la tarde era hora de siesta, Claro. no había nada de programación. Y cuando arrancaba la programación, lo primero que arrancaba a las 5 de la tarde eran las propagandas. Y las propagandas eran un cartel rojo, un cartel de fondo que era rojo, verde, con un changuito, el nombre del supermercado, y decía, venga a comprar, una locución en off que decía, venga a comprar al supermercado tal. Y decía, ¿quién va a ese lugar? ¿Quién compra en ese lugar? ¿A quién le invitan a comprar con esa comunicación? Publicidad. Eso yo tenía 15 años. Y cuando yo decía, bueno, yo quiero estudiar, quería hacer medicina, digo, voy a hacer medicina igual que mi papá, hemodinamia, y mi mamá un día me dijo, mira, esa no es una carrera para mujeres. Dije, ¿cómo que no es una carrera para mujeres? Digo, sí. Entonces, yo desafiaba y veía tan obvio lo que era vender una idea, que no la podían vender bien. Y cuando voy a Córdoba, que el último año de la secundaria, teníamos una materia que era orientación vocacional. Entonces yo muy prolija dije, bueno, yo tengo que descubrir en qué voy a estudiar. Bueno, tenía idea qué quería hacer, vocación? porque ya medicina me habían dicho que no, entonces, porque lo que yo quería hacer era la especialidad de mi papá. Y cuando hago el test vocacional me da 90% ingeniería, 90% administración y 90% comunicación social. Entonces yo la miro a la orientadora. Confuso. Le digo, ¿qué hago? Me dice, lo que quieras. Claro. Digo, no, decidímelo vos. O sea, vos me has conocido durante este año. Entonces me dice, mira, vos no habías dicho que querías ver cuando tenías 15 años cómo se vendían los productos. Y estudié comunicación social y estudié publicidad. La verdad le dije, ok, bueno, voy a estudiar comunicación social. Entonces arranco comunicación social en El Salvador, no me gusta, me voy a Brasil, porque justo mis padres deciden volverse a Brasil, así que hice el primer año acá, me voy a Brasil, arranco publicidad en Brasil, al mes tampoco me gusta, digo, no, me voy a España porque en España era mejor. ¿Qué es lo que no te gusta cuando decís no me gusta? ¿Qué sentías? No me gustaba lo que estaba aprendiendo, no sentía que me desafiaba, no sentía que aprendía algo que realmente me aportaba valor. Era como que... repetías cosas de la historia, estaba como... O cosas de la historia, pero yo decía, quiero aprender, enséñenme, rómpenme la cabeza y métanme cosas acá adentro, desafíenme a descubrir cosas que yo no sé. Bueno, y en eso, bueno, voy a España, vacaciones de verano, para ver si veía, si entraba en la facultad ya. Voy a la facultad ya, tampoco me gusta, y vuelvo y digo, bueno, termino mi carrera en Brasil. Y mi objetivo era, mientras tenía los 4 años que me quedaba de publicidad, como publicidad era tan amplia, dije, yo voy a estar segura de que voy a haber trabajado en todas las áreas de publicidad, cosa que cuando yo termine la facultad, yo sepa qué área de la publicidad quiero hacer. Entonces, como me gustaba escribir, y me gustaba la parte estratégica, y me gustaba la parte de creación, arranqué en una agencia de publicidad como copywriter, como redactora publicitaria. Y a los 6 meses dije, no. O sea, yo ponía la hojita, máquina de escribir todavía, y decía, no, esto no es lo mejor de mí. O sea, yo, y como siempre fui muy competitiva conmigo misma, diga, qué bueno lo dijiste vos, era lo que yo iba a decir ahora. Yo esto, no soy lo mejor en esto, hay otras cosas que puedo ser mejor. Y bueno, y ahí hice todo mi recorrido por lo que eran las diferentes áreas relacionadas a publicidad. Me enamoré de investigación de mercado, me fui a una empresa de investigación de mercado que hacía todas las encuestas de políticos y etcétera. Dije, vengo a aprender una semana. Dice, no hay lugar. Le digo, por favor, una semana. Y cuando me fui, después de haber estado una semana aprendiendo, me viene a decir, no, quédate. Le digo, no, era una semana. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy terminando 3er año de la facultad, me doy cuenta de que no era publicidad. Dije, no. Pasé por todas las áreas, dije, esto no era, me queda chico. Yo me sentaba a pensar en el producto y yo estaba pensando si era el producto adecuado. Estaba sentada pensando, el precio no está bien, o dónde lo están vendiendo no es el adecuado. Claro, no quería llegar al final de la cadena. Sí, mi cabeza era como que pensaba en el todo. Le digo, la comunicación es lo último. Necesito entender porque el producto está mal. Claro. O sea, y ahí dije, bueno, tendré que estudiar administración. Y bueno, arranco y me meto en la administración. Y cuando arranco administración, yo justo me quedaba validar la parte de planificación, como me gustaba lo de estrategia, y había una agencia muy buena en San Pablo que era Talent, que había hecho
excelentes campañas de posicionamiento de marcas como Brastemp, Toshiba, había un montón de marcas desde la parte de planificación. Pido una pasantía, era re difícil conseguirla, bueno, consigo convencerlo al dueño de la agencia que me tomaran justo en las vacaciones. Voy y veo que realmente no era planificación de comunicación. Y uno de los que eran directores de cuentas de las bicicletas Caloi me dice: Celo, ¿por qué no te vas? Acá hay una escuela de inglés que se llama Alumni y anda a ver. Ellos tienen todos los tipos de cursos que puedes hacer de posgrado en Estados Unidos. Y bueno, y ahí fui y descubrí lo que eran los MBAs. Estoy hablando año 1992. Todavía no se sabía muy bien que era un MBA. Yo había ido a ver qué había de posgrados, porque dije, bueno, en vez de hacerme otra facultad de administración, termino publicidad, claro, y me voy a hacer un posgrado en administración. Y ahí descubro el MBA. Cuando voy a hacer el MBA, me enamoro de Operations Management. Pero espera, vos, ¿cuál carrera terminaste de grado? Y termino Terminaste publicidad. Termino y te publicidad. Vas a hacer el MBA y te aceptaban en el MBA, sí, con esa base. En realidad yo trabajé durante toda la facultad y todavía en la facultad empiezo a trabajar en el boticario en planificación de comunicación y marketing. Entonces trabajo 2 años en el boticario, después me voy a vivir a Camboriú y empiezo a trabajar en una empresa de una refinadora de azúcar, porque decía, bueno, si marketing es lo mío, ¿cómo será hacer marketing de un commodity? Claro. O sea, si yo quiero probar mis habilidades de marketing, ¿cómo hago marketing de azúcar? Claro. Que es el azúcar más blanco, el azúcar con mejor packaging, el mejor que puesto en una estantería de una góndola de un supermercado. ¿Cómo? Y ahí fue súper interesante porque hicimos una parcería con un partnership con Turma de Amónica para hacer azúcar fortificado con hierro. Entonces era entrar en otro mundo. Así que bueno, cuando sí, en una época que no había, porque hoy todos los alimentos están fortificados y para las leches infantiles, sí, pero en era esa época, el incipiente de nada. Eso. Y más azúcar, que siempre es considerado el enemigo de los dentistas, y etcétera. Así que cuando arranco el MBA me enamoro de Operations Management. Y Operations Management es ingeniería, es ¿A dónde proceso. fuiste a hacer el MBA? En Loyola, en Chicago. Okay. Y eso también es interesante, porque cuando yo voy y digo, bueno, yo salía de una ciudad llamada Balneario Camboriú. ¿Por qué te fuiste a Camboriú? Porque en ese momento me casé y mi ex marido trabajaba en lo que hoy es Bungeborn, okay, en Camboriú. Entonces dije, bueno, me voy a Camboriú y ahí conseguí ese trabajo y digo, bueno, ¿cómo voy a conseguir hacer el TOEFL, el GMAT, claro, desde Camboriú? Yo iba a golpear a las puertas de las escuelas de inglés y digo, miren, me quieren preparar para el TOEFL. No, pero necesitamos, profesor, venía vos a dar clase. Digo, no. Y ahí fue que dijimos, bueno, vámonos y vayamos a una universidad donde desde ahí podamos rendir el TOEFL y hacer el GMAT. Y nos vamos a Georgetown. ¿Y se van juntos? Nos vamos juntos. Okay. Vamos a Georgetown. Llegamos a Georgetown y voy a conocer el MBA de Georgetown. Y me pasa, Sabri, de que me presentan un alumno y me presenta la universidad con una soberbia tan grande. Me dice, no, porque acá nosotros somos, no sé, y esta es la mejor universidad, y esto, no sé. En American Style. Y yo lo miraba, y era un latino, era un argentino el que lo presentaba. Bueno. Y decía, la verdad, le digo, yo no quiero venir a una universidad donde todos se creen que son estrellas. Yo quiero una universidad donde podamos trabajar en equipo, porque yo creo en trabajo en equipo. Yo no creo en la individualidad de cada persona, de que cada persona es una estrella única. Sí. Creo en la sumatoria. Entonces dije, yo la verdad, estudiar una top 10 en un Ivy League, digo, no. Entonces mi lógica era, bueno, yo quiero tener profesores que están en una Ivy League, pero no quiero estudiar con compañeros de Ivy League. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Digo, voy a buscar universidades que están ubicadas en grandes centros donde hay muchas Ivy Leagues. Los profesores van a ser los mismos, los libros van a ser los mismos, pero voy a tener otro tipo de compañeros. Y ahí fue donde voy a Loyola en Chicago. Y fue muy gracioso, porque mi primer clase fue Consumer Behavior, que era mi pasión de entender el comportamiento de las personas y el consumidor. Y cuando llego a la clase, me la paso haciendo preguntas, termina la clase, la profesora dice,
Costantini, venga a hablar conmigo. Le dije, uy, ¿qué habré dicho? Fuiste la snobbish de la clase. No, cuando llego me dice, ¿qué haces acá? Le digo, bueno, profesor McGrath, le digo, ¿usted me llamó? Me dice, no, ¿qué haces acá en este MBA? Claro. Le digo, estudiando. Me dice, no, tenés que venir a Kellogg. Claro. Ella era profesora de Northwestern. Y le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque ahí vas a encontrar peers para soportar, claro, que te acompañe en tu nivel. Yo la miré y dije, mire, le expliqué mi teoría y le digo, ¿usted dónde estudió? En Kellogg. ¿Dónde hizo el undergrad? Kellogg. ¿Dónde hizo el PhD? En Kellogg. Le digo, si usted tiene todo ese conocimiento, lo va a traer acá y yo la puedo usar y voy a tener compañeros que realmente quieren aprender en equipo, ¿por qué me voy a ir a Kellogg? Y voy a tener que esperar 6 meses para aplicar a Kellogg. Entonces me dice, tenés razón. Le digo, así bueno. Es espectacular todo esto que me... Espera, tengo que hacer una pregunta porque no me aguanto. ¿De qué signo sos? Leo. Bueno. Pero soy Leo, que me hace más cabeza dura, ¿sabes? Porque soy Leo con ascendente en Tauro. Entonces claro. Me hace súper... Sí, es como una topadora. Sí, soy topadora. Pero ¿cuántos años tenías ahí? Y yo ahí tenía 24, 23, 24 años. Solo un paréntesis, porque me quedé pensando, y es algo que lo pienso más allá de tu historia, ¿no? Y como lo puede recibir una mujer escuchando, como yo también pienso. Cuando tu mamá te dice, no, esta carrera es de mujer, es de varón, no es para mujeres, eso lo tomaste. Pero después, frente a todas las otras cosas, topadora. ¿Vos crees que es porque la opinión de tu mamá tenía un peso enorme o es porque realmente no querías hacer medicina? César, yo creo que una de las... Porque fuiste llamativamente obediente frente a eso y después... Yo creo que los mandatos es un tema muy relevante en nuestras formaciones, ¿no? Y lo volví a vivir en General Motors cuando nosotros tuvimos una situación de teníamos que hacer una reducción de gente, reducción de gastos y empezamos a hacer retiros voluntarios. Sí. Y me acuerdo en una reunión, nosotros medíamos todas las semanas cómo iban saliendo la gente y en una de las reuniones aparecieron que se habían ido X personas, que era lo que estaba programado, y la miro a la directora de Recursos Humanos y le dije, tenemos un problema. Me dice, no, pero estamos le digo, no, tenemos un problema que fueron 5 chicas entre 25 y 35 años. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque esas chicas son las futuras gerentes. Claro. O sea, estamos perdiendo los talentos de mujeres que pueden llegar. Entonces, me quiero sentar con esas 5 chicas. Y me quiero sentar con chicas de 25 a 35 años, mujeres, que no se fueron. Entonces, porque quizás yo, como mujer y líder, estoy haciendo algo mal, que no estoy promoviendo a que ellas crean que se puedan quedar y llegar a algún lugar. Y cuando me junto con las chicas que se habían ido, Sabri, fue triste porque una me dice, no, bueno, yo me fui porque en realidad era un buen paquete y tengo un nene de 6 meses y mi mamá me dice, mira, lo que gastás para que te lo cuiden es lo que es tu sueldo, entonces ¿para qué te vas a ir? Digo, y la otra dice, no, en mi casa fue mi suegra que me decía, no, ¿cómo te vas a ir y dejar al nene de 6 años? Yo me quedé con tu marido hasta que tuvo 12 años. Dije, espera, acá hay un tema de mandato familiar, y mandatos familiares al punto de decir, vos naciste mujer, tenés que saber cocinar, tenés que poder dedicarte a la casa y tenés que tener hijos. ¿Qué pasa con la mujer que no puede tener hijos? La mujer que no es feliz siendo madre, no es feliz estando casada, y hay una serie de mandatos que en una sociedad uno tiene que ser consciente y empezar a permitir que cada uno puede elegir ser lo que quiera ser. Entonces en ese momento me dije, voy a hacer un programa Elegir Ser. Entonces yo elijo ser. Entonces era un programa de charlas a chicos de secundaria para decirle, no es porque elegiste estudiar publicidad que vas a ser una publicitaria o frustrada porque no era lo tuyo. No es porque decidiste que puedes elegir hoy no along the way millones de veces. Entonces, hoy no querés tener hijos, mañana quizás sí querés tener hijos, y está perfecto. Porque antes decía que no querías tener hijos. Y sí, yo cambié, porque cambiamos todos los días. Y tenemos que ser conscientes de que cambiamos todos los días y estar satisfechos con los cambios que vamos haciendo todos los días. Entonces, yo creo que hay un tema de la madurez, de que uno pueda decir, espera, ¿cuánto soy yo? ¿Cuánto es
el que me conoce que me está diciendo, y yo, si hubiera estudiado medicina, hubiera sido investigadora, porque soy curiosa, quiero entender cómo funcionan las cosas, quiero descubrir qué se puede hacer. No hubiera hecho la especialidad de mi papá, pero entonces, en esos momentos yo creo que también momento, sí, a la edad fui, Sabri, de que yo creo que uno no es consciente de todas sus habilidades y debilidades, y escuchar al otro es muy importante. Y puede ser que alguien te diga, mira, sos muy mala organizando agendas, y vos decís, espera, ¿por qué lo ve de esa forma? ¿Qué hice con esta persona que haya visto esa debilidad? Entonces se lo tengo que demostrar de otra forma, o tengo que mirarme al espejo y decir, espera, ¿cómo me comparo con otros? Porque de repente yo creo que soy excelente organizando agendas, pero hay otro que organiza mejor que yo. Entonces la referencia de que yo creo que lo hago bien, y hay otros que hacen mejor que vos. Entonces el escuchar al otro para mí siempre fue muy importante, pero no al punto hoy, o sea, más después, antes, de que me vete o no me permita, sino que me hace confrontarme con el espejo y decir, espera, miremos de diferentes ángulos. En ese momento ángulos. vos sentís entonces que obviamente tenía un peso la bajada, que además tenía razón, digo, en un punto tu mamá, en el contexto en el que era, para una mujer llevar toda esa vida, te hubiese puesto en cuestionamiento el día que quisiese ser más, o sea, con los elementos que ella tenía en esa época de su vida, fue sin duda el mejor consejo. Y yo no pongo eso en cuestionamiento, sino que me parecía interesante como vos ibas rompiendo todas las puertas que se te ponían delante, pero esa te pareció que tenía una coherencia, y me da la sensación que es más que vos entendiste desde qué lugar tu mamá te lo decía, y que probablemente ibas a realmente poder hacer más desde ese otro camino que elegiste recorrer. Y es interesante porque cuando le digo a mi mamá entonces que voy a estudiar publicidad, ella tiene una amiga que trabajaba en una agencia de publicidad. La llama la amiga y le dice, habla con Isela y convéncela de que no tiene que estudiar esto. Entonces fue muy gracioso porque me voy a reunir con esta señora. Trabajaba en un lugar horrible, en un sótano de la agencia, lleno de papeles. Entonces empieza a decir, bueno, no, porque la verdad la vida en la agencia no es muy linda. Y me empieza te lo tira para abajo. Entonces mi mamá era como que quería que yo estudiara ingeniería química o bioquímica, que era lo que ella hubiera estudiado. Entonces yo decía, ma, yo odio química. Si hubo una materia en mi vida que me llevé, fue química. No entiendo, la lógica de la química no es lo mío. Entonces hubo momentos que sí tomé y otros que no. Pero otras no. Pero sí, lo de la medicina creo que en el contexto donde lo ponía y cómo lo pensaba tenía un punto muy válido. Bueno, te quedaste estudiando en Loyola. Bueno, ahí estamos. Sí, ahí se le envié en Loyola, y muy gracioso porque arranqué en Loyola y a las 2 semanas que estaba haciendo el MBA, aparte quería hacer el MBA que era nocturno. Pero dije, yo necesito poder trabajar de día. Claro. Y aparte porque yo decía, mis compañeros van a ser más interesantes porque tienen más práctica si están a la noche, porque trabajan durante el día. Entonces yo quiero poder absorber todo eso. Y me llaman de una empresa, y me llaman y me dice, bueno, te estamos llamando porque vimos tu currículum, queremos ofrecerte un summer job. Pero vos no te habías propuesto nada. O sea, ellos habían abierto los currículums de todos los estudiantes del MBA, habían visto el mío y me llamaron. Esta era una empresa de velas, tenían velas de fragancia, velas religiosas también, pero velas con fragancia, y estaban queriendo entrar en Brasil. Tenían Inglaterra, por eso India. te llamaron. Entonces me llamaban porque como yo había trabajado en el boticario, ellos estaban viendo de cómo entrar en Brasil. Y hablabas el idioma. Entonces me llaman y la verdad dije, yo la verdad estoy recién llegada. Entonces me acuerdo que me llaman y yo digo, bueno, dice, bueno, que venite a trabajar, son tantas horas por semana. Le digo, bueno, lo puedo acomodar con él. Entonces digo, pero yo no estoy tan segura. O sea, hace 2 semanas que estoy acá, me llaman para esto. Entonces me dice, bueno, y nosotros pagamos tanto la hora. Y yo dije, no, creo que en ese momento era 17 dólares la hora. Dije, no, yo cobro 20 la hora. 20 la hora era el que cobraba en la Universidad de Chicago. Digo, yo cobro 20 la hora. Bueno, gracias, chao, cortamos. Dije, bueno,
a los 10 minutos me llaman de vuelta. Bueno, mira, Isela, si estamos interesados, te pagamos 20 la hora. Digo, bueno, y ahí arranqué lo que fue un never ending internship, porque arranqué que era un summer internship y pasaron todas las estaciones del año y no terminaba, y yo seguía. Forever summer. Y en un momento dicen, bueno, queremos que vos vengas a Brasil para ayudarnos, hacían un joint venture. Y yo le digo, no, yo no quiero trabajar en esto. O sea, ¿El MBA era un año? 2 años. Que en realidad lo terminé haciendo en 1 año y medio, porque como lo podía adelantar, fui haciendo materias adelantadas. Why y lo terminé. Y sí, hay que desafiarse, ¿no? Sabría, hay que desafiarse. Así que bueno, pero bueno. Y ahí, durante el MBA, es cuando General Motors, yo termino el MBA en mayo, junio, y en febrero recibo la oferta de General Motors para volver a Brasil a trabajar en General Motors en Brasil. ¿En qué posición? Bueno, yo recibo un fax y dice, bueno, Isela, te vamos a recibir sueldo 5.500 cruzeiros en esa época para ser supervisora de marketing. Llego en julio de ese año, llego a General Motors, a San Caetano, en San Pablo, y llego a Recursos Humanos. Llego y había un formulario que ya me lo tenían lleno, se dice Angélica Costantini, coordinadora, era coordinadora de marketing, decía coordinadora de ventas por internet. Yo decía, ¿qué? ¿Ventas por internet? Digo, primero no tengo idea de qué significa. Y después voy a la segunda sesión, que era capacitación, era ventas de autos usados. Yo decía, soné por internet. No, ventas de autos usados. Dije, yo sabría, o sea, vos me mostrabas un Fiat, un Chevrolet, un Ford. Te parecía todo lo mismo. Era todo lo mismo, yo no los podía distinguir porque yo no tenía ninguna familiaridad con los autos. ¿Acordás que yo cuando me habían querido regalar un auto, yo había dicho, yo no quiero un auto, yo quiero seguir andando en colectivo? Entonces yo decía, voy a tener que aprender todos los autos viejos, porque no eran los autos actuales. Me iba a tener que ir a los anuarios de 20 años atrás, 10 años atrás, para entender qué son los autos viejos. Y cuando llego al médico, que era la última etapa, digo, bueno, este hombre me va a desempatar. Claro. O es ventas de auto usado, o es venta de internet, o es venta de auto usado por internet. Entonces cuando el médico me dice, Isela, ¿dónde vas a trabajar? Digo, pensé que usted me lo iba a decir. El médico me dice, ¿cómo venís a trabajar a un lugar no sabes dónde vas a trabajar? Sí. Entonces le digo, mira, yo vengo a trabajar a General Motors. Y vengo a trabajar porque estoy segura que la relación que tiene una persona con el auto va a cambiar. Y yo quiero ser parte de ese cambio. Quiero ser parte donde el auto pasa a tener otro significado para la persona y no lo que vemos hoy. Bueno, el tipo no me bochó, porque me podría haber dicho, psicológicamente esta mujer no pasa. Claro, no, pero al revés. Entré en un área... Pero ahí te puso de CEO directamente. Entré en un área que se llamaba marketing estratégico, re divertido, era un laboratorio de ideas. Ahí sacamos un montón de proyectos chicos. ¿Pero vos pensás que fue por esa respuesta que no, mi puesto ya estaba definido. Era solo un problema Era solo un problema que ni ellos sabían porque era un puesto nuevo. Era un puesto nuevo, entonces tampoco sabían muy bien cómo denominarlo. Sí, porque era un área donde teníamos todo lo que eran proyectos. Ahí nació Internet, ahí se empecé a hacer los primeros proyectos de venta por internet. Estamos hablando año 98. Claro. Yo empecé a hacer los primeros proyectos de internet. Yo me convertí en una UX, cuando esa palabra ni siquiera existía todavía. Hice todo el desarrollo de un auto que se vendía por internet, 100% la producción, con todo un sistema de venta online, con centros de distribuciones conectados online, listas de esperas, compra online, financiación online. O sea, todo algo totalmente novedoso, todo novedoso, incluso para hoy, que uno sigue yendo a ver a la concesionaria del auto. Exactamente. Entonces fue todo negociar con las redes concesionarias, o sea, fue toda una experiencia fantástica. Así que bueno, ahí arrancó mi carrera en General Motors. Y ahí vos inmediatamente te diste cuenta que ese era un environment un contexto que te gustaba, que te era estimulante. Me encantaba, porque había oportunidades para aprender y para hacer cosas donde uno quisiera, o sea... Ahora, se me ocurre que es como un universo
históricamente masculino, ¿no? El de la Totalmente automotriz. masculino. Cuando entré era totalmente masculino, o sea, pero bueno, yo era... ¿Pero tenías otras referentes ahí o inmediatamente dijiste, No. bueno, yo me voy a volver referente de otras? Yo ni pensaba en ser referente o no, yo lo que quería era hacer y aprender. Entonces, donde había oportunidad, yo me metía, iba haciendo. Y quizás por haber tenido 3 hermanos varones, Sí. por un padre que me dijo vas a tener que estudiar más que tus hermanos porque sos mujer y el mundo es más difícil para las mujeres. Ese no era un dato menor. Haber Qué interesante hecho que tu papá ya atletismo. te dijo eso, está bueno. Y sí, y por haber hecho atletismo, donde por los tiempos que yo tenía, corríamos entre los varones y las chicas para Como mejorar pares, nuestros tiempos. claro. Entonces, yo esa cuestión del hombre y la mujer, o sea, yo iba por Por vos. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Y obviamente que me pasó de a veces entrar en reuniones que estaban haciendo chistes y no sé qué, y yo decía, ¿sabes qué? Yo entro y voy a hacer lo que hay que hacer para la organización. Entonces a veces decía, bueno, hora de chistes, se acabó, arranquemos, o decía, bueno, ¿qué teníamos que resolver en esta reunión? Y siendo la más junior, a veces la reunión entraba, dejaba que siguieran todos los chistes y entraba y decía, bueno. Y me pasó muchísimo de compañeras que decían, no, fulano, tal director es re machista. Y yo decía, yo me siento con él me llama para terminar de revisar temas, de pedirme mi opinión, cómo lo pensaba armar, cómo pensaba conversar con un concesionario o con alguien interno. Entonces, obviamente que siempre hubo, pero creo que mi personalidad... y siempre poner la impronta de lo profesional y de lo objetivo que teníamos en común, que uno era hombre, otra mujer, pero en común teníamos algo que queríamos resolver. Eso me hizo evitar entrar en ese... Como navegaste esas aguas mejor porque sentís que tal vez ni registrabas eso un poco por todo tu background. Sí, había parte de momentos que lo registraba, pero decía, bueno, tengo que... y es como cuando uno siempre es diferente de alguien, ¿no? Siempre pero uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace en común? O sea, en esta entrevista, bueno, lo común es, vos querés generar algo de contenido para tu audiencia. Y eso es algo que tenemos en común. ¿Cómo yo ayudo a aportar a ese propósito? Y creo que eso se trata, las relaciones interpersonales, que uno no las elige, ¿no? Son ambientes laborales, ambientes sociales, Sí. que no es que elegiste todas estas personas para situaciones compartir. que te ponen frente a Entonces, eso. cuando uno pone en el centro lo que nos hace tener algo en común, lo que nos une, eso es fantástico, porque lo que nos une, cuanto más diverso sea las diferentes es más rico y mejor va a salir. Vos llegaste y fuiste creciendo como a un ritmo, no sé, esas empresas enormes como Supercorpo, me imagino que tienen, ¿no? Como... Sí, no existe plan de carrera. ¿No hay plan de carrera? No hay plan de carrera, Okay. Pero sí tuve una carrera súper rápida. O sea, yo entré como coordinadora y a los 8 meses me promueven a gerente, y a mí me promueven gerente en el 99 y en el 2000... Bueno, me pasan cosas interesantes de empezar a hacer proyectos y me empiezan a llamar de otras áreas. Entonces, yo estuve 17 años en General Motors y pasé por 13 posiciones totalmente diferentes, de áreas donde mi jefe a veces venía y decía, no puedo creer que estamos discutiendo porque te quieren llevar al área de compras. Claro. Yo decía, ay, qué bueno, pero ¿quién? No, porque alguien que trabajó con vos en un proyecto le dijo al jefe que estaría bueno que vos te vayas a trabajar con ellos. ¿Y qué pensás que es ese aspecto, el factor Isela que querían todos trabajo en en sus equipo. áreas? Es cuando vos no tenés el ego de decir yo soy dueño de esta idea y cuando ponés en evidencia que lo que están trabajando es ese proyecto. Hay un propósito común. Un propósito común donde en ese trabajo vas exaltando o relevando o demostrando la importancia que tiene cada jugador y cómo aporta. Y en un mundo donde todo es tan dividido, sí, individualista también, ¿no? Cuando alguien llega para decir esto se puede construir, esto se puede hacer juntos, y uno lo trabaja para hacerlo juntos y trata de sacar las asperezas que existen y tratar de poner lo que nos hace trabajar en equipo,
eso la gente lo valora mucho porque se siente que su autoestima está siendo reconocida validada, sí. O validada. Entonces, tuve una carrera rarísima y uno de los grandes cambios fue, yo había hecho prácticamente toda mi carrera en el área de marketing, y cuando me ofrecen irme a Chile a ser gerente del área de marketing, yo digo que no, digo, ya he hecho todo de marketing. Después me mandan a Argentina, digo, mire, yo ya hice todo de marketing, no quiero, mándenme a ventas, claro, a posventas. Dice, no, marketing. Y ahí tenemos un tema de una denuncia del tema de género, y me vienen a entrevistar los de la región, y en la entrevista me dice, Isela, pero ¿vos qué querés hacer? Entonces, por un momento me habían ofrecido exportación, y tenía que firmar un papelito que decía que yo por 2 años no me iba a ir porque me estaban preparando para ser la directora del área de exportación. Entonces yo dije, ¿ustedes me van a firmar un papelito que no me van a echar? Claro. No te vamos a echar. Entonces, la verdad, si ustedes no creen que yo me voy a quedar, entonces no me pongan en ese lugar. Entonces, cuando vino el de Recursos Humanos de la región, me dice, Isela, pero ¿qué querés hacer? Le digo, quiero aprender, le digo, no me manden más a marketing. Yo quiero aprender porque si yo aprendo sobre otra cosa y vuelvo a marketing, voy a ser mejor profesional porque voy a poder hablar el idioma de la otra área que tiene un impacto con el área de marketing. Entonces, se va de vuelta a Miami, me llama y me dice, ¿te gustaría irte a manufactura? Digo, me encantaría. La fábrica. Te mando a Texas. Claro. Y me manda a Texas, un lugar, o sea, SUVs, tierra de cowboys, cowboys, de mascar el tabaco, sí, y escupirlo en el piso. Botas y sombrero. Y bueno, era la extranjera, latina, mujer, que no era ingeniera, que llegaba a ser gerente de producción. Así que fue una experiencia increíble también. Y ahí, ¿qué hay que tener cuando llegas el primer día y te encontrás con estos señores mascando el tabaco? A ver qué esta nos va a venir a explicar. Fue. Y bueno, Porque, perdón que te interrumpa de nuevo, yo entiendo la adrenalina que te genera el querer aprender cosas nuevas, pero después quiero entender cuáles son los mecanismos que usás. O sea, ¿sentís miedo? ¿Nunca sentís miedo? Es una buena pregunta, ¿sabes? Porque ahora, por ejemplo, estoy haciendo un curso del MIT y que tengo esa dualidad de la adrenalina, pero dije, bueno, ¿seré capaz? O sea, esa pregunta del ¿seré capaz? La tenés. La tengo. Bien. La tengo. Y esa duda de que si soy capaz, es como que digo, esto es para crecer y esto es para desarrollarme. Entonces, esto es lo que gana. Pero te juro que cuesta a veces decir, bueno, esto lo podré hacer, y hay cosas que cuando dependen de habilidades que vos sabes que las tenés. Sí, y que además las fuiste cultivando a lo largo de todos estos años. Imagino la primera vez que entraste eras obviamente una Isela, pero la realidad es que vos te fuiste saliendo de tus zonas de confort porque es lo que te gusta hacer. Entonces, poco tiempo durás en un lugar, por ahí me imagino, en el que vos sos la que sabe todo, porque vos misma sos la que querés estar en un lugar de aprender. ¿Qué mecanismos usás? No sé, me anoto, o pienso qué es lo peor que podía pasar, o pienso, o hago un research previo antes de llegar, no sé. ¿Sabes que no? ¿No hay eso? No hay. Yo creo que es tan inconsciente, innato, y tan total, natural. Yo siempre fui de los pros y cons, siempre, ¿sabes? O sea, mi cabeza es como que tengo en mi cabeza yo tengo un PowerPoint y un Excel, ¿no? El mundo de la IA estaría medio complicado decir que tendría que hablar de Canvas, pero bueno, tengo un PowerPoint donde tengo una raya al medio que dice pros y cons. O sea, toda decisión que tomo, tengo ese pros y cons, ventajas y desventajas de todas las decisiones, pero de todo, ¿sabes? O sea, ya es lo personal, lo laboral, instintivo y natural, hasta decir, me pongo botas, pros y cons. O sea, automáticamente digo, bueno, son de terciopelo y si llueve, ¿qué va a pasar? Y voy a tener calor o voy a caminar, o sea, pero eso es como que milésimas de segundos, todas las decisiones que tengo en mi cabeza pasan por eso. Es pros y cons. Y después el Excel, que es gastos e ingresos, porque como siempre dentro de las organizaciones trabajé en una General Motors que a cada 2x3 había que hacer workshops de reducciones de gastos y había que ver cómo maximizar. Entonces en mi cabeza siempre estuvo la entrada y salida, ¿no? O sea,
son dos mecanismos que los tengo muy incorporados y es algo como que estoy siempre buscando cómo generar valor. Y el generar valor es una constante de mi planilla de Excel y es una constante de mi pros y cons, porque el valor es hacia mí, hacia otras personas. Entonces, no tengo esa... decir, bueno, una disciplina. Pero está bien. No, esa es una disciplina. Lo que pasa es que la tenés súper incorporada y está bueno pensarlo. Y por eso te preguntaba, porque no hay manera de que alguien como con tantos, digamos, logros, desarrollándote en un contexto también de mucho estrés y de mucha exposición, no tenga algún sistema incorporado. Lo que pasa es que vos lo tomás ya, te sale pero automático. Ahora que lo hablamos, yo me acuerdo cuando era más chica sí escribía los pros y cons. Ok, claro. Sí escribía los pros y cons. Sí, es una práctica que venís haciendo. Y en algún momento los dejé de escribir. Sí, ya no los tenés que escribir, pero no, los quizás, pensás. Para algunas decisiones yo debería empezar a escribirlo. Y cuando llegás a la cima de General Motors, eso es como cuando estás ahí, ¿lo vas viendo o vos seguís como diciendo, bueno, ahora me falta pasar por tal área, ahora voy por... No, yo creo que la cima de General Motors, yo pensé que cuando llegué a la venta del auto por internet, al Celta, pensé que había llegado a la cima. Porque que era como el primer día, el título que te han puesto, sí, cuando llegaste. Y cuando porque recibí premios del CEO global, era el Chairman's Awards, reconocimiento en Detroit, reconocimiento en Brasil. Todos hablaban de que era el primer auto vendido por internet y todo lo que habíamos hecho. Imaginas, año 2001, o sea, 2001 no existía todavía lo que era venta por internet. Entonces yo creía que ahí había llegado a mi máximo de mi carrera. Bloom Life, suplementos adaptógenos. Y después, cuando me mandan a la parte de investigación, de parte de portafolio, que tenía todo lo que era... portfolio, era Product Planning, que era toda la planificación de productos y de motores, investigación de mercado, que me toca decido cambiar todo el portafolio de los autos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, obviamente, estaba en Brasil, y era empezar a diseñar el futuro de los autos para nuestros mercados, peleándome a nivel global eran 5 centros de diseño globales, donde yo decía la Tracker, al principio decía que la Tracker tiene que tener una rueda atrás, y entonces la líder de la región de Latinoamérica, África y Oriente Medio se peleaba con el CEO diciendo, este auto tiene que tener la rueda atrás porque me están diciendo a Isela, o sea, claro. Isela le está diciendo, y después cuando llego de una investigación de mercado que hago, lo llevo a mi jefe y le dije, mira, la verdad, es mejor que no tengamos la rueda. Me dice, pero Isela, le dijimos a Maureen que, dije, pedíle disculpas, pero si nosotros no queremos ser iguales a EcoSport y queremos ser un diferencial, el cliente, el consumidor está pensando en otra cosa, quiere otra cosa, ¿no? La rueda atrás le trae un montón de problemas, nosotros podemos reemplazar lo que significa la rueda atrás por otros features. Y entonces tenía un reconocimiento, me sentaba con los líderes globales de desarrollo que venían y me decían, bueno, los 5 jefes globales de producto, ingeniería, planificación. Yo decía, miren, estos autos para nuestros mercados tienen que tener cromos. O sea, pero Isela, cromo. Yo decía, ¿quién me creo yo? O sea, pero me escuchaban, me lo decían bueno, esto hay que hacerlo. Entonces, era una credibilidad, Sabri, que era, o sea, yo dije, bueno, llegué, o sea, acá estoy, este es mi mundo, yo miro el mundo hacia 10 años, hacia dónde vamos, el haber diseñado el Onix y ponerle conectividad al auto, que todos me miraban y decían, pero está loca, y después en el Salón del Automóvil yo decía, en el 2012, cuando se lancen todos los autos que puse en el portafolio, me van a poder evaluar para ver si hice un buen trabajo o no. Y cuando sale que el Onix era la referencia del mercado para lo que se había armado, dije, bueno, llegué, este es mi lugar, esto estoy. Y viene mi jefe y me dice, bueno, Isela, queremos que seas presidente de la operación de Chile. Yo le dije, presidente de GM Chile, ni pensar, yo soy feliz acá mirando el futuro. Nunca
nunca tuve la ambición de ser presidente de una operación, porque yo disfrutaba transformar. Del hacer. Vos decís que en la presidencia creías que había menos... sí, o sea, menos arremangarse manos de las mangas. Que yo creía más en lo que era la transformación de lo que era la construcción del futuro, porque que vos puedas estar hoy diseñando un auto que va a tener que vivir durante los próximos 15 años, claro, es fantástico. O sea, a mí me encantaba mirar las tendencias, me encanta mirar el comportamiento del consumidor. Entonces era como que para mí esa era la cima. Y ahí, cuando le digo no a Chile, viene y me dice, bueno, te vas a posventas. Digo, ¿qué? Digo, me sacás del futuro y me llevas al pasado. Claro. Y me dice, necesito que tengas experiencia de un P&L, necesito que veas cómo es manejar tu operación, que vos seas responsable de tu presupuesto, que vos... Dije, uy. Y fue fantástica la experiencia de poder ver los autos que yo había puesto en el portafolio, cómo se comportaban en una los vez talleres, que había pasado el tiempo. Y empecé a aportar al desarrollo de productos información que nosotros no considerábamos en el momento del postventa. Y bueno, y ahí después al año que estaba ahí, vino y me dijo, te vas a Argentina, necesito que vayas a Argentina a ser presidente de la operación. Y ahí ya me divertía la idea, porque ya había visto qué bueno era tener un P&L, qué bueno, yo tenía en esa época eran 800 empleados, porque tenía parte que trabajaba bajo convenio de sindicato, otros que no, tenía todas las concesionarias de Sudamérica, porque manejaba Brasil, pero todos los países de Sudamérica. Entonces, y ahí, bueno, entré en General Motors Argentina. O sea, ahí me transfieren a Argentina para ser presidente de la operación. Y ahí fue toda la reestructuración que tenía que hacer acá en Argentina, el modelo de negocio que no funcionaba, y poner el cruce en producción, pensar en motores que también se podían producir de acá. Entonces, la verdad que General Motors me dio muchísimo. ¿Vos sentís que, viste que cuando contabas... dijiste, yo no sé nada de autos, ¿no? Cuando empezaste el primer día, cuando llegaste ahí, y de repente te volviste, obviamente, una experta. Sí. Pero además entiendo que descubriste que te gustaba, sí, ¿no? Porque no es solo que te gustaba venderlo, te gustaba ver el futuro, sino que te quedaste mucho tiempo en todas las áreas. Me iba una vez por semana, me sentaba con Carlos Barba, que era el director de diseño, y nos quedábamos hablando de qué tipos de productos deberíamos pensar, y cómo nos íbamos, veíamos las líneas de los autos, las lámparas, y decía, bueno, yo acá adentro lo haría diferente, acá. O sea, era como que no era una diseñadora, no era una ingeniera, pero te permitía como sí, estar muy hands-on, ¿no? Y eras consciente también de eso, que cuando me parece interesante cuando lo decís, como que te dabas cuenta de que tu opinión impactaba, que ni vos podías creer que estabas teniendo, digamos, un impacto tan grande, pero obviamente basado en toda la experiencia que venías recorriendo. ¿Cómo es cuando te vas de ahí? ¿Cómo es agarrar Aerolíneas Argentinas? Irme de General Motors fue una decisión, creo que una de las más difíciles de mi vida. Uno habla de los divorcios y esta fue muy difícil. La verdad que fue porque era mi casa, era donde yo me sentía en casa, tenía un reconocimiento, tenía una credibilidad, y uno sabe cuánto cuesta armar credibilidades y reconocimiento, y más de algo que, o sea, yo me había creado ahí adentro, ¿no? Y fue todo muy, muy raro, porque yo venía con un jefe que me iba preguntando a dónde me quería ir, a qué país, a hacer qué cosa. Y yo no tenía una ambición, yo lo que quería era, yo veía que el mundo de la automotriz iba a un lado de la movilidad. Entonces yo hablaba, yo quiero estar del lado de la movilidad, yo quiero estar del lado de ¿por qué tenemos que producir autos? Claro. O sea, uno tiene que pensar en lo que el cliente necesita para poder moverse de un lado al otro. O sea, no es simplemente comprar o producir. Uno puede alquilar, uno claro. puede... Y eso no era tan, o sea, estamos hablando año 2000. Sí, no era 11, la norma.
perdón, año 2000, cuando yo empecé a hablar del tema de movilidad, año 2013. Yo hice los primeros testeos de OnStar en Brasil en el 2009, 2006, 2007. Entonces, yo ya venía con otra mentalidad de que el mundo de la movilidad es otro. Y entonces, la verdad que cuando me ofrecen irme a Aerolíneas, yo decía, uy, pero ¿esto qué significa? O sea, es mi vida, que la tengo que dejar, donde tengo un reconocimiento, estoy cómoda, porque... Sí, la certeza. Pero a mí me fascinaba hacer reestructuraciones y transformaciones en modelo de negocio. Yo decía... el desafío. Yo iba con el maletín y decía a mi jefe, mandame a la peor guerra, o sea, ¿dónde tenés problemas? Yo voy, me entro con mi maletín y vamos a ver qué puedo mejorar de este negocio. Una imagen muy médica. Sí, pero es más una caja de herramientas, sería más un traumatólogo como mi hermano. No sé, un cirujano, pero martillo, algo, serrucho. Pero bueno, y Aerolíneas me presentaba esa oportunidad de decir, che, ¿seré capaz yo de reestructurar o transformar un modelo de negocio en una industria que no conozco, en una dinámica muy diferente de lo que era una empresa multinacional? Y me divertía el desafío, me divertía ver si yo era capaz de hacerlo. Así que bueno, el día que todos se enteraron, porque salió una nota de Pañi en el diario, y yo estaba justo volviendo de una reunión con todos los líderes de General Motors en Rosario, y en el camino a Buenos Aires me empieza a llamar un montón de gente, y yo decía, ¿por qué me llaman? Hasta que me llama el presidente global, y le digo, ¿qué pasó, Dan? Y dice, no, necesitamos hablar, ¿qué es esto que está saliendo en los diarios, que vos te vas a Aerolíneas? Yo, no, yo todavía no respondí, ni siquiera había dicho que me iba a O sea, Aerolíneas. se había filtrado la oferta. Y dije, bueno, ya, y ahí fue que dije, ¿sabes qué? Voy, ya estoy. ¿Pero ya habías hecho en tu cabeza la listita de pros and cons o estaba medio a hacer? Había hecho la lista de pros y cons y fue muy interesante saber, porque yo digo que en mi cabeza siempre la lista era, en los pros y cons se aparecía lo lógico y lo emocional, ¿no? Sí. Yo soy muy lógica y siempre lo lógico era como que tenía un peso grande, y lo emocional, entonces yo tenía, lo lógico era todas las cosas que yo veía, no, esto va a ser fantástico, del desafío para aprender, qué sé yo, pero la verdad, o sea, abandonar mi carrera en General Motors, yo, vida despatriada, donde tenía toda la vida muy cómoda, el colegio, los chicos pagos por los chicos, el colegio pago, chofer, auto, casa alquilada, todo resuelto, a tener que decir, ahora yo tengo que bancar sola con un sueldo que no me va a alcanzar para mantener a lo que yo siempre tuve, entonces voy a tener que usar mis ahorros. Le digo, entonces por un lado era fantástico, la emoción, por el otro lado la lógica, era una locura, un suicidio. Y ahí descubrí algo, Sabri, que yo nunca me había prestado atención, que era las decisiones del alma, ¿no? Y hay como una decisión que es como, no sé si es una misión, si es algo que te llena más que lo emocional, lo racional, que hice un ejercicio, extendí mis manos, literal, y cerré los ojos y dije, me quedo en General Motors. Y miraba... No pasó nada. No pasa nada. Y cuando dije, me voy a Aerolíneas, se me llenó el pecho y sentí un calor y dije, eso es superior a lo emocional, es superior a lo lógico. Hay algo que me lleva a ese lugar, hay algo que es como que tengo que ir a hacerlo, es algo como que tengo que ir. Como un propósito de llevar ahí, un mandato de llevar ahí todo ese propósito que vos pusiste tantos años. Así que bueno, ese fue el gran desafío. Que bueno, yo sabía que dentro de mis pros y cons, que esto podía ser, era una posición política. Claro, podía dar era muy expuesto. Meses, años, no sabía
que eso significaba, bueno, tanto que bueno, General Motors, como no podía creer que yo me iba, me dejó en un año de licencia 5 o 6 sueldos, me dijo, no, en un año volvés, porque seguro vas a volver, esto no es lo tuyo, tu vida es acá, nosotros somos tu vida. Y estaba eso, pero yo cuando tomo una decisión, tomo la decisión, o sea, yo mi proceso de digerir lo voy digiriendo, pero cuando digo voy a hacerlo, lo voy a hacer. No, sí, te vas tranquila. No voy a media y decir, bueno, no, entonces quizás después vuelvo. Tanto que cuando se enteran todos por los diarios que me habían sacado de Aerolíneas, los primeros que me llaman son los General Motors. Yo tenía mi reunión para firmar mi salida oficial el 17 de enero, a mí me echan el 20 algo de diciembre. Entonces me llama y dice, bueno, rompemos papelitos, empezamos a buscar a dónde te llevamos. Y yo digo, mira, y los segundos que me llaman son los de Delta. Me dicen, Isela, elegí Atlanta o Miami. Le dije, mira, a los dos le dije, miren, yo choqué el auto, se me explotaron los airbags, estoy en terapia intensiva, no tengo capacidad para decidir nada en este momento. No puedo decidir. Tengo que esperar a recuperarme para cuando pueda empezar a respirar sola, voy a tomar una decisión a dónde voy. Pero bueno, el tiempo iba pasando y dije, yo tengo que tomar una decisión por mis hijos. Claro. Y dije, bueno, me quedo acá para que mis hijos puedan terminar el colegio. No me voy a mover de acá hasta que ellos terminen. Y eso significa General Motors. Yo no me voy a volver a General Motors. Yo hace un año cerré, con lo bueno, lo malo, con lo bueno que podría haber seguido siendo o lo malo que podría haber sido aparecido. Y Delta no voy porque me quiero quedar acá. Te tenías que ir. Así que bueno, yo creo que fue uno de los grandes aprendizajes de mi vida. Y lo volvería a hacer. Lo volverías a hacer. Lo volvería a hacer. ¿Y qué sentís que fue, digamos, de lo que traías vos en tu kit, como te imaginaste, ¿no? Y decís, literal, vengo con mi valijita. ¿Qué era lo que había en ese kit que pusiste inmediatamente en acción y sirvió? ¿Qué es lo que faltó? ¿O en realidad sentís que no pasó por ahí? No, yo creo que del mi kit, que siempre es armado de equipo, o sea, es el armado de equipo. Segundo es entender el negocio junto a una planilla de Excel. Entender gastos, ingresos, dónde están las oportunidades, dónde están los gastos que empezar a relevar gastos que uno no eran obvios y sí, no estaban sobre la mesa. Entonces creo que y empezar a ver cómo maximizar, no sé, yo tengo una teoría de que uno tiene que agarrar, cuando uno agarra una fábrica, prende todas las máquinas y todas las luces y para que empiece a funcionar todo lo que ves, a todo lo que da, y ahí te das cuenta, uy, esa bombita está quemada, uy, esta máquina no está funcionando, y empezás a ver, pero esta bombita la necesito ahora, ¿es prioridad o puedo trabajar sin esa bombita? No es prioridad, podemos trabajar. Esta máquina que no funciona, ¿es crítica? Y sí, pero me cuesta mucho para arreglarla. ¿Qué le puedo hacer? ¿Un bypass? ¿Cómo? Creo que mi cabeza de haber trabajado en manufactura también me ayudó muchísimo en pensar en procesos y en pensar en cómo maximizar. Creo que lo que no llevé en cuenta, que en General Motors ya lo había aprendido, que era todo lo político, el ambiente político, de saber quién era quién y cómo manejar, a quién venderle una idea antes de llevarle a una audiencia más grande. Yo no tenía dimensión de que era una empresa política. Claro. Para mí era una empresa del Estado y era una empresa que había que arreglar. Pero no entendía las nuances de que era una empresa donde la visibilidad pública te juega en contra, porque la visibilidad pública es lo que los políticos necesitan. Y yo para jugar. Para sobrevivir, sí, ¿no? Sí, o sea, entonces creo que el entender el entorno político y la política de esa empresa me costó muchísimo entenderla y cómo manejarla. Creo que ese fue lo que no venía en mi kit. Bueno, nunca habías estado en una situación y que así. Bueno, ahora es parte de mi kit. Ahora es parte de mi kit, y bueno. ¿Y ahora qué estás haciendo? Bueno, yo después que salí de Aerolíneas empecé a trabajar en un grupo que me pidieron que les armara una holding financiera. Okay. Eran 5 empresas del sector financiero
un banco universal, reestructuramos el banco, lo dejamos solo banco corporativo, era una gestora de fondo de inversión, tenían una empresa de seguros que era Orígenes, seguros de vida y seguros de retiro, y después tenían 2 empresas de consumo, una que daba crédito directo y una que era de cobranza de mora temprana y tardía, gestión. Entonces armar la holding, pero una empresa familiar, que también había otra dinámica, sí, y otro desafío, porque hay otros juegos dentro de lo que es una empresa familiar que uno no lo conoce, porque no conoce la dinámica de la familia, claro, y no conoce las internas y lo que fue el desarrollo de la infancia de esa familia, claro, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió en un cumpleaños de 5 años? Que se llevan y se tienen como recuerdos. ¿Qué pasa en los asados de fin de semana? Claro. Que cambian y toman decisiones que te arrastran o deciden cosas que va a pasar durante la semana. Y no solo eso, o sea, las empresas familiares tienen una característica, que muchas lograron un éxito y crecer de una forma, pero llega un momento, es como las startups, claro, llega un momento que para seguir dando el salto, hay que hacer cambios, y hacer las cosas de la misma forma que lo hacías es contraproducente. Es contraproducente. Entonces, y uno tiene que ayudar a decir, ¿qué es lo que tenés que mantener de lo que hiciste? Porque eso es parte del ADN y es parte del éxito, de lo que te va a llevar a seguir creciendo, y que son cosas que hay que cambiar. Entonces, bueno, en ese grupo me quedé hasta el año pasado como CEO del grupo, hasta junio del año pasado, donde, bueno, el grupo creció a 9 empresas, compramos varias empresas en el medio camino. ¿Y te divirtió? Porque era la primera vez que estabas haciendo eso particularmente en finanzas. Sí, me divirtió un montón, porque tampoco era que yo me convertí en una especialista de seguros, ni especialista de banca, ni especialista de fondo, pero sí conocer más sobre cada uno de los sectores. Pero era cómo maximizar, armar equipos y hacer las sinergias. Que conversaran entre sí. Que hoy lo llaman de inteligencia colectiva, ¿no? De cómo promover esa inteligencia colectiva de todos. Así, bueno, fue una experiencia increíble de armar esa estructura, ese grupo. Es un grupo financiero súper fuerte, reconocido. Compramos varias empresas de seguros, compramos Prudential, MetLife, Cardiff, compramos Alix, compramos SGR, armamos nuestra propia empresa de leasing. O sea, la empresa realmente creció un montón. Y es como digo, uno tiene que entender cuándo tiene que dar un paso al costado y poner gente que pueda seguir llevando la empresa a donde uno quiere y cree que la puede llevar. Y mientras tanto también me empecé a meter en directorios, porque me empezaron a llamar de diferentes directorios. Así, bueno, estoy en varios directorios. Hoy estoy como advisor de estrategia del grupo, no más en la función como CEO. Así, bueno... y sigo aprendiendo, Sabri. Y estás con el MIT. ¿Qué estás haciendo en el MIT? Y estoy cuestionando mucho los estilos de liderazgo. Creo que el liderazgo que hoy vivimos todavía es el que aprendimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que había que construir el mundo de vuelta. Y hoy se necesita otro tipo de liderazgo. Es un liderazgo donde hay que ayudar a transformar el mundo que queremos vivir, donde nosotros seamos los líderes de esa transformación y no herramientas o los que dominan algunas herramientas. Claro. Y obviamente que lo que es la inteligencia artificial... Cada uno decís, individualmente, pero en grupo. En grupo. Y todo lo que son las herramientas de inteligencia artificial, que para mí es un cambio de mindset total. O sea, cuando uno piensa en cómo uno a veces piensa voy a mejorar la productividad, pero la inteligencia artificial te trae mucho más que eso, ¿no? Entonces estoy discutiendo en Singularity University, que están hablando de Gen AI Centric Organizations, en el MIT que sigue el Human Centric. Entonces, viendo los diferentes caminos de cómo las estructuras organizacionales se van a ir moldeando para maximizar lo que uno trae, los recursos que se traen de herramientas de inteligencia artificial y de tecnología, pero maximizar lo que el ser humano todavía tiene y debe seguir aportando a las organizaciones. Entonces, bueno, me estoy desafiando entre aprender herramientas de IA, cuestionar qué está pasando con los estilos de liderazgo. ¿Y pensás que estás haciendo esto, o ya tenés en claro,
el por qué? O sea, ¿ya hay un plan post esto? ¿O no querés contar? ¿O sí? No tengo muy claro el por qué. O sea, hoy veo, por ejemplo, los directorios, estoy cuestionando que no tiene lógica, Sabri, que nosotros estemos en las organizaciones trabajando, implementando herramientas de inteligencia artificial y en los directorios no se habla todavía. Se habla ni de eso. Y los directores son directores de edades de que otra son época. del liderazgo antiguo, que ni siquiera está en el liderazgo nuevo. Entonces, entre un liderazgo más antiguo y que no manejan inteligencia artificial, es un gap y una desconexión muy grande con la organización que tiene. Entonces, yo estoy en directorios que cotizan en bolsa, ¿no? Por ejemplo, Barrick, Bladex, Prosegur. Y es interesante que vos decís, cómo desde el directorio, roles que uno como director independiente tiene, empieza a traer esas herramientas y la conciencia dentro de los consejos y de las juntas, de los boards, para que esas herramientas también empiecen a permear y que nosotros también empecemos a aprender, porque así como los agentes de IA uno los tiene que capacitar, a los seres humanos también nos tenemos que estar capacitando. Total. A la par que los agentes de IA. Entonces, hoy veo dentro de lo que estoy trabajando que sí hay aplicaciones que uno tiene que acercar entre mejor entender el estilo de liderazgos y traer las herramientas de IA en los directorios. Es una de las vertientes. Digo, bueno, esto me tiene que llevar para poder ayudar a estas organizaciones a que tengan boards alineados con que las empresas necesitan. Sucede abajo. ¿No? Porque el board está mirando y es responsable por ayudar a mirar la estrategia. Y si la estrategia futura de la empresa tiene que ver con maximizar recursos, ver oportunidades, y estas herramientas están para eso, no puede ser tan distante. Y bueno, no sé qué voy a hacer con todo el tema del desafío del liderazgo. Creo que eso es algo que todavía veo la necesidad de que más capacitaciones, más entendimiento, más valoración de que ese estilo de liderazgo que tiene que empezar a permear, que antes uno lo llamaba de liderazgo más humano, no es humano, es la nueva forma de liderar, porque el otro no funciona más. O sea, no vas a tener adeptos y no vas a tener gente que quiera subirse realmente a tu propósito si no tenés otra forma de conducirlos. Nina Valle Aminga. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron, pero que te costó aplicar? Bueno, el mejor consejo fue que piense tanto en el cómo como en el qué. No me costó tanto aplicarlo, pero lo trabajo todos los días. O sea, ¿qué hay que hacer? Automáticamente, ¿cómo hay que hacerlo? Y el cómo para mí es la clave del éxito, de la sustentabilidad, de la credibilidad en cualquier cosa que uno haga. ¿Y el peor consejo que seguiste alguna vez? Consejos de desistir, de que eso no va a funcionar, de dejarlo. Y no porque de repente no estuvo bien el consejo o no están bien los consejos de decir, uy, esto te vas a estrellar. Sí. Pero es que en el proceso se aprende. Y yo creo que se aprende los errores. Sí, y ahí es donde disfrutas vos, además. Sí. ¿Y hay algo que hoy haces distinto a cómo te lo enseñaron al principio? Vos que sos tan aprendiz. Sí, el pensar antes de hablar. Siempre fui muy impulsiva y siempre esperaron que yo tuviera respuestas en la punta de la lengua, pero el pensar antes de hablar es clave. Mi papá dice pensar antes de meditar. Digo, no, yo meditar ya es demasiado. Pensarlo, meditar antes de hablar, dice mi papá. Sí. Digo, no, pero yo es antes de hablarlo, pensarlo bien. ¿Qué decisión tuya, si mirás y rebobinas toda esa historia para atrás, te define más? Ay, qué definición. Yo creo que el atletismo y las vallas. O sea, el haber encontrado en atletismo y que mi primer competencia de atletismo, que yo era re mal en gimnasia deportiva y me forzan a irme a atletismo, mi primer competencia que me rompo el récord provincial de vallas y me quedo a 1/10 de segundo del récord brasilero, dije, me encantan las vallas. Claro, vos además tuviste una carrera como deportista profesional. Sí, no llegué a ser profesional, pero bueno. Era federada. Era federada, claro. Y competí internacionalmente. Así que bueno, las vallas
las vallas son me tu identifican. estímulo. Es mi estímulo. Es espectacular. ¿Por qué brindamos si hay que brindar? ¿Por qué brindarías? Por la vida, Sabri. Yo creo que es por la vida y descubrir de cada elemento de lo que pasa en nuestra vida, de lo que nos aporta como seres humanos para seguir aprendiendo y creciendo. Isela, un placer. Gracias. Para siempre agradecida por esta charla. No, un placer, Sabri, un placer conocerte personalmente. Um gosto enorme. Gênia. Um prazer. Prazer total. Agora a gente faz em português o podcast. De novo, 1h30 conversando em português. Você imagina? Mas aí, agora eu faço as perguntas. Ótimo, sería una honra total. Gracias por estar del otro lado. Acordate de seguir y compartir si pensás que el contenido está bueno. Nos encontrás en Spotify, en YouTube y en Instagram en @nopodcast. Muchísimas gracias, nos vemos.